Bruce Metheny. Nació en la localidad de Lee Summit, en el estado de Missouri, Estados Unidos, el 12 de agosto de 1954 en una familia de músicos. Empezó a tocar la trompeta a los 8 años por influencia de su hermano Mike Metheny, pero se cambió a la guitarra a los 12. A los 15 estaba trabajando con los mejores músicos de jazz en Kansas City y adquiriría así valiosa experiencia en los escenarios a una muy temprana edad. Recibió una beca para estudiar música en la University of Miami, logrando ser el profesor más joven de la historia a sus 18 años, y posteriormente en Boston, donde llegó a ser profesor de la Berklee College of Music a los 19 años, convirtiéndose en el profesor más joven también de la historia de dicha institución, una de las escuelas de música con más prestigio de todo el mundo, dando clases a alumnos como Michael Stern o Al Di Meola. Allí conoce a Gary Burton, que le incorporó a su banda durante 3 años, mostrando ya su forma de tocar moderna, pero conectando con el jazz más tradicional, el swing y el blues. 20 años después recibiría un doctorado honoris causa. También ha enseñado en academias de música de todo el mundo, desde el Real Conservatorio de los Países Bajos al Instituto de Jazz Thelonious Monk, y en escuelas de Asia y de América del Sur. Su debut discográfico fue en 1974 en el disco Jaco, de la mano de otro debutante, Jaco Pastorius, junto a Paul Bley al piano eléctrico y Bruce Dittmas a la batería. A lo largo de su carrera, Pat Metheny ha seguido redefiniendo el género usando nuevas tecnologías y trabajando constantemente para evolucionar el potencial de su instrumento. En 1976 edita su primer álbum instrumental, Bright Size Life, con el genial Jaco Pastorius en el bajo fretless, reinventando el tradicional sonido de la guitarra de jazz. Un año más tarde conoce al pianista Lyle Mays, con el que tras grabar un disco decide montar un grupo, el Pat Metheny Group. Metheny Group, 1978. El álbum en cuestión es el debut discográfico del Pat Metheny Group, que se formó a partir de la alianza compositiva de Pat con el pianista Lyle Mays, allá por 1977. El disco homónimo fue lanzado en 1978 y fundó la base de lo que sería el estilo y sonido del Pat Metheny Group, un jazz elevado a un potencial instrumental, melódico, compositivo distinto y original a todo lo que se venía escuchando. El equipo se completa con un seguidor y estudiante de la escuela del Gran Jaco, Mark Egan, y el sólido Danny Gottlieb, que reparte platos y parches acompañado y generando matices a lo largo de todos los temas. El disco comienza con un climático San Lorenzo, provisto de memorables melodías y un siempre increíble Lyle Mays que nos deja un solo lleno de momentos. Le sigue Face Dance, uno de mis preferidos del disco,
cargado de pasajes explosivos distintivos del grupo. En este tema podemos escuchar claramente el estilo de Pat muy expresivo. Para quienes quieran explorar más en esto, no dejen de escuchar la versión de este tema del disco doble en vivo Travels. Sin duda, la mejor interpretación de Face Dance. Jaco, dedicada a Mr. Pastorius, es un tema muy alegre con melodías geniales, pegadizas y fretless, que se deslizan durante los 6 minutos con un solo bien melódico, cortesía del amigo Mark Egans. Un punto alto del disco. April Wind, Pat climático si los hay. Arpegiando y rasgueando crea todo un paisaje con altibajos propios de ser escuchado en detalle con auriculares. Este tema es casi una introducción de April Joy, una composición increíble con un inspirado Pat que despliega musicalidad frase tras frase. El breakdown instrumental que se forma en la mitad de la canción genera un ambiente que arranca con una mínima sutileza y termina bien arriba con un fade out que te deja con ganas de mucho más. Lone Jack cierra el disco con toda la alegría, un tema bien yacero con complejos pasajes instrumentales. Danny Gottlieb a toda marcha reparte y acompaña como los grandes lo hacen. Pat furioso se despacha con un gran solo, pero si de solos memorables hablamos, Lyle Mays se roba el show arrancando bien abajo a dúo con Mark Egan, para ir creciendo hasta llegar a un clímax instrumental con toda la banda, de mis temas preferidos de Pat.
que puede llegar a ser un disco difícil de escuchar para alguien que no está familiarizado con este tipo de música. Pero la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Altamente recomendable. En mi opinión, el mejor de los discos del Pat Metheny Group, por lejos. Pat Metheny, gran guitarrista, genial compositor y todo un innovador desde el punto de vista que se lo tome. Supo romper las barreras del jazz para llevarlas a otro nivel creando un estilo más que único, propio. Su virtuosismo instrumental y cerebral se desarrolla siempre dentro de un contexto armónico donde predominan las melodías, intensos climas y abundantes matices con un gusto y una sensibilidad propia del autor que hacen de cada tema algo digno de ser escuchado y vuelto a escuchar. Desde el jazz en trío al rock, pasando por lo acústico, la fusión, demenciales lapsos de free jazz y solos sintetizados. Pat estuvo en todas y probablemente ya esté en lo próximo que va a venir. Con 6 cuerdas bajo el brazo. Creció el revoltijo del negocio nómada de su familia, en una caravana de artistas y vendedores itinerantes de poca monta y escasa fortuna. Arrebujado con una manada muy numerosa, Django y compañía se instalaron a las afueras de París de manera más o menos permanente. Allí se echó a rasguear con el convencimiento del oficio y el duende de un encantador de serpientes. Arrancaba notas febriles y agitaba sin piedad caderas, cuellos, pies reacios a bailar. Django fue la música popular en Europa cuando allí solo había cuadros descompuestos y películas tenebristas. Desató un furor inédito en la época. El swing europeo lo alumbró. Un gitano como los negros del algodón parieron la semilla del jazz en Estados Unidos. Así lo definió Sandra Hayat, poetisa manouche. The Great Artistry of Django Reinhardt. Este es el Django Reinhardt que podría haber sido grabado solo 2 meses antes de su muerte por un derrame cerebral. Con una sección de ritmo de bop francés a cuestas, se adapta completamente al idioma predominante mientras se permite un montón de ejecuciones con sabor gitano y esos giros armónicos únicos de frase. Los ataques agudos, las carreras rápidas, el vibrato y el tono brillante de Reinhardt en la guitarra eléctrica delinean los vínculos con Les Pauls mucho más claramente que sus grabaciones de guitarra acústica, explícitamente en uno de los vehículos famosos de Paul, Brasil, y funcionan como las de Confessor. Debe haber tenido un efecto sobre Chet Atkins. Claramente, Reinhardt habría sido una luz destacada y distintiva del jazz convencional basado en el bop si hubiera vivido y viajado fuera de Francia.
También podía tocar el blues de manera convincente en el fresco swing y divertido Blues for Ike para el recién inaugurado presidente Eisenhower. Sin embargo, hay una vena de melancolía que recorre la mayor parte de esta colección. En ninguna parte más que en la interpretación de cierre de su canción Manoir de Mes Rives, también conocida como el Castillo de Django. Se podría leer un presagio de mortalidad inminente en esto. Emitido en LP de 10 en la década de 1950, primero con Mercury, luego con Clef, mutilado en la década de 1970 con sobregrabaciones por un grupo llamado Guitars Unlimited y no publicado en CD hasta principios de la década de 1990, estas sesiones no han recibido su merecido, pero son indispensables para una comprensión total de su música. Créditos: Pierre Michelot en el bajo, Jean-Louis Viale en la batería, Django Reinhardt en la guitarra, Maurice Vander en el piano. El disco fue grabado el 10 de marzo de 1953 en París. Después de 1949, Reinhardt cambió definitivamente a la guitarra eléctrica. Su fama se estaba eclipsando en Francia, quizás porque había llegado a identificarse con los infelices días de la ocupación nazi. Pero Norman Granz, el empresario de jazz estadounidense y un buscador de talentos de asombrosa agudeza, sintió que los mejores días del guitarrista estaban por delante. En 1953, Granz invitó a Reinhardt a unirse a Jazz at the Philharmonic, una serie ahora legendaria de giras de conciertos que reunió a artistas tan destacados como Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Stan Getz, Coleman Hawkins, Charlie Parker, Oscar Peterson, Buddy Rich y Lester Young, al mismo tiempo que estaba grabando este álbum para Clef, el sello discográfico de Granz, en el que se le puede escuchar tocando magníficos remakes de Nuage y Manoir de Mes Rives con una sección rítmica de jóvenes franceses músicos. A estas alturas, Reinhardt, de 43 años, había dominado su instrumento amplificado. Su poder de sostenimiento agregó riqueza tonal a su forma de tocar y, como Coleman Hawkins, otro gigante de la era del swing que aceptó la revolución del bebop, sacó sus solos con frases de bop que suenan idiomáticas sin dejar de ser fundamentalmente fiel a su estilo de larga data. Era evidente que Reinhardt estaba más que preparado para el desafío de hacer una reaparición a gran escala, no solo como un acto de nostalgia, sino como un jazzman actualizado. Por desgracia, nunca sucedió. No dispuesto a ponerse en manos de los médicos que lo habían sometido a un sufrimiento inimaginable después de su accidente de 1928, había dejado que su salud se deteriorara más allá del punto sin retorno. La hipertensión hizo que colapsara y muriera de una hemorragia cerebral, solo 2 meses después de grabar The Great Artistry. Hoy en día, la reputación de Reinhardt nunca ha sido tan alta, y su música es amada por críticos, oyentes y músicos de todo tipo. Aún así, es el legado registrado del quinteto del Hot Club de Francia lo que ha resultado ser su principal reclamo para la atención de la posteridad. Esas grabaciones tienen una poderosa individualidad estilística propia. Sus versiones de estándares anteriores a la guerra como Night and Day y Sweet Georgia Brown, aunque no carecen de sofisticación musical, tienen un sonido tosco, a veces casi folk, que atrae a los oyentes más jóvenes que se preocupan poco por el jazz. Cualesquiera que sean las razones, la música de Reinhardt no muestra signos de disminuir su popularidad 68 años después de su muerte, tanto en Estados Unidos como en Europa. Guitarristas como Virelli Lagraine y grupos como el Hot Club de Detroit continúan tocando gypsy jazz.
acústico en un estilo muy similar al de Hot Club Quintet. Su valor perdurable no sorprendió en absoluto a Grappelli, quien sobrevivió a su colega por 44 años y siguió jugando hasta el final. Mi vida comenzó cuando conocí a Django, dijo medio siglo después de que los dos hombres lanzaran su colaboración. Porque en esos días, antes que él, yo era músico, tocando aquí, tocando allá, pero me di cuenta de que cuando estaba con Django podíamos producir algo que no fuera común. Y así lo hicieron. Debo admitir que soy parcial y amo casi todo lo que hace Django Reinhardt. Pero me encantó particularmente el gran arte de Django Reinhardt, porque expuso un lado de él que sabía poco. No solo Django, en guitarra eléctrica, sino que en esta etapa de su vida estaba adoptando bebop en su forma de tocar. Estar familiarizado con su trabajo con Stéphane Grappelli, este álbum fue una revelación para mí. No importa qué guitarra toque, eléctrica o acústica, Django siempre la desgarra con fuego, precisión, tacto y un gusto increíble. Sin nadie con quien compartir, él solo está aquí, todo Reinhardt. Si eres fanático de tocar la guitarra, esto es imprescindible. Mirá de qué se trata todo este alboroto. El álbum está a la altura de su título. A pesar de que Django es una leyenda, también siento que es algo pasado por alto por los académicos y críticos de jazz. Tal vez sea por la misma razón que Wes Montgomery toca la guitarra en un campo dominado por los metales y el piano. También creo que la razón por la que se le olvida cuando la gente hace sus listas de grandes artistas de jazz es que es de Francia, un extranjero en una forma de arte muy estadounidense. Como la última música creada antes de morir, este álbum muestra a Django yendo en nuevas direcciones. Se está ramificando de sus primeros días de swing con Quintet du Hot Club de France, entrar más en lo del bebop. Y lo que pasa es que se le da muy bien, pero siempre es fiel a quien es, ya sea que esté jugando swing o bebop. Su genio siempre brilla a través de su música.